Gracias, Papá hermoso, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu verdad. Gracias por tu amor, por tu paz. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por tu santidad, por tu kadosh. Gracias porque tú nos tomas de tu mano y nos llevas por el camino de la verdad, de la vida. Gracias porque tus promesas son fieles y tú las cumples, Señor. Gracias porque has cumplido tu palabra al pie de la letra, Señor. Gracias porque ella misma dice, y Cristo mismo lo dijo, que cielo y tierra pasará, pero tu palabra no pasaría. Y se ha venido cumpliendo, Señor, cada día más. Gracias porque tú estás en medio de nosotros, enseñándonos verdades que la iglesia desconoce, que el mundo desconoce, y que hay muy pocos hombres en el mundo entero, Señor, que están atentos a tu palabra, a tu verdad, y gracias porque nos estás mostrando lo que un día le dijiste a Daniel, que sellara las palabras porque eran para el tiempo del fin. También le dijiste, Señor, al profeta Juan allá en el Apocalipsis, que sellara las palabras porque habían cosas que eran para el tiempo del fin, donde tú no permitiste que se supieran verdades antes, porque si no hubiera sido un traspié para tu propósito. Quiero darte gracias en esta hora, en esta noche, Señor. A ti, anciano de días, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de tu Hijo amado, Señor, quiero darte gracias, honra, gloria y alabanza. Que tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Y quiero pedirte, Señor, que en esta noche nos guíes a través de tu palabra a toda verdad, Señor. Gracias, quiero darte las gracias, aún por el aire que respiramos. Quiero darte las gracias, Padre, aún por este momento tan especial de poder estar reunido con la iglesia, Señor. Te doy gracias por tu perfecta voluntad, Señor, porque ella es perfecta de verdad, como dice tu palabra. Quiero darte gracias aún por la familia, quiero darte gracias por el alimento, quiero darte gracias por el techo. Hoy quiero agradecerte, Señor, por cada instante de la vida que me ha tocado vivir, Señor, porque cada vez que entro en tu palabra y encuentro verdades tuyas, Señor, y tú me mandas a transmitirlas, le hallo razón ahora sí por qué a mi pasado, Señor. Le hallo razón porque tuvimos muchos que pasar por el horno de fuego, por el foso de los leones, Señor. Porque tuvimos que ser procesados de tal manera, tan fuerte y tan dura, Señor. Y era para que hoy, Señor, tu verdad, como mensajeros tuyos, como atalayas tuyos, llevemos la verdad a tu pueblo, Señor, al pueblo santo, a la nación adquirida, al pueblo de los cielos, Señor, a tus hijos, Padre bendito. Quiero pedirte hoy por misericordia para nosotros, Señor, porque cada vez que ahondamos en las verdades tuyas y en tu palabra encontramos cosas tremendas y fuertes, Señor. Pero esas verdades nos llevan a la vida eterna, Señor. Gracias por revelarnos lo que estaba oculto, Señor. Gracias por revelarnos los misterios. Ahora sí, cada día le hallo razón cuando Jeremías decía allí que clamáramos a ti, tú nos enseñarías cosas grandes y ocultas que la humanidad no conocía, Señor. Por lo cual estabas inmersa en un mundo de pecado, Señor, lejos de ti, cumpliendo la voz de Satanás y cumpliendo mandamientos satánicos y rituales satánicos, Padre. Gracias porque nos quitas el velo de la religión. Gracias porque en este momento tú reprendes al devorador, tú reprendes al mal, Padre, para que todo embotamiento mental se vaya de la mente de tus hijos, Padre, de tu pueblo, de los santos, Señor. Permite que el velo se caiga en muchos, Padre bendito, ese velo de la religiosidad, del evangelio de la serpiente, Padre, que ha dominado el mundo entero, Padre bendito, llevando a tu pueblo y llevando aún al mundo entero al pecado, a la maldad, a contaminarse. Inocentemente muchos, Padre, hemos estado caminando en mentiras, pero llegó la hora en que tú nos libertes. Por eso tu palabra dice muy claro, y tú lo dijiste, Señor Jesucristo, que cuando se conoce la verdad se halla la libertad, Padre.
Te pido que en esta noche nos lleves a toda verdad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Nos lleves a través de tu palabra, Señor. Nos lleves a escudriñar estas verdades tan tremendas y ocultas que el mundo desconoce. Y si el mundo los desconoce, la iglesia también los desconoce, Padre. Te pido, Señor, que nos guíes, nos ayudes. Nos abras el entendimiento, ábralos la vista espiritual, la verdadera vista, el verdadero oído, Señor. Y reprende a Satanás, Padre. Y la sangre preciosa de Cristo la invocamos para que nos cubra, nos guarde, nos proteja, nos libre de todo mal. Todo espíritu inmundo de confusión se retira en el nombre de Jesucristo. Todo espíritu de analfabetismo bíblico de tu verdad se retira en el nombre de Jesús. Por siglos y por años se le dio permiso a la serpiente y a sus demonios, sus espíritus, confundir y llenar de levadura tu palabra. Pero hoy traemos, Padre, la palabra pura sin levadura, Señor. Palabra fuerte, Señor. Palabra que es dura de digerir, pero son palabras de vida eterna, Señor. Porque la iglesia, o lo que se llama iglesia, que es tu pueblo santo, debe abrir los ojos a la verdad. Y esa verdad es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Al Padre Celestial, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por eso las tinieblas tienen que retroceder en el nombre que sobre todo nombre. Las tinieblas tienen que retroceder porque estamos cubiertos con la sangre preciosa del Cordero de Dios y sellados con las arras del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Padre, reprende a todo enemigo, todo espíritu inmundo que quiera oponerse a la transmisión esta noche. Cubre a la audiencia, cubre a tus hijos, cubre a todo aquel que esté entrando a la predicación esta noche, a la enseñanza, con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Oh Santo, te alabamos y te bendecimos, Señor. Espíritu de Dios, nos soltamos en tus manos, para que seas tú guiándonos a toda verdad. En el nombre de Jesús. Mis amados hermanos, muy buenas noches. El Señor les bendiga. Es un gusto estar con ustedes en esta hora una vez más. Prácticamente no para dar enseñanzas ni predicaciones, porque estamos prácticamente pasando lo que se debe o debería enseñar en los seminarios bíblicos que nunca se enseña. Y estamos hablando de lo que nunca se predica en los altares. Y no se predica por una sencilla razón, como dice allá el libro de Apocalipsis capítulo 17, verso 5, que la ramera y sus hijas se han encargado de confundir a la humanidad y al mundo entero con mentiras y leudando la palabra. Cristo lo advirtió. Cristo dijo que llegaría el tiempo que leudarían su palabra. Y leudar es camuflarla. Leudar es coger la verdad de la palabra y meterla con mentiras. Con lo cual el pueblo de Dios no está caminando en la verdad de Él. Ni siquiera buscan a Dios, ni siquiera saben quién es su Dios. Y permanecen en rituales y permanecen en ceremonias que ni siquiera Él ha ordenado hacer. Cuando Él simplemente ordenó que sus santos debemos adorarlo y buscarle en espíritu y en verdad. Cuando le dijeron al Señor, en aquella época cuando Él estuvo sobre la tierra, le dijeron: Señor, ¿y dónde se debe adorar? ¿Dónde se debe adorar? Si nos enseñaron que en el templo en Jerusalén es donde se debería adorar. Y la respuesta de Él fue: llegará el día en que ni en Jerusalén ni en Samaria se iría a adorar. Por eso tenemos que buscar a Dios en espíritu y en verdad, tal cual como Él ha ordenado que le busquemos, no como los hombres han impuesto organizaciones y rituales ceremoniales para buscarle. Por eso allá en el libro de Apocalipsis capítulo número 18, verso 3 o 4 dice: salid de ella, pueblo mío, y huid de ella. Voy a leerlo para decirle correctamente dónde está, mi amado hermano. Apocalipsis capítulo 18, verso 4 dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Hoy vamos a tocar un tema muy fuerte, muy fuerte. Y vuelvo, le pido, mi amado hermano, que usted, mientras comenzamos, dígale al Espíritu de Dios que lo cobije con la verdad y que le ayude a recibir estas verdades, porque son muy fuertes lo que vamos a hablar hoy. Si usted consideró que las predicaciones o enseñanzas anteriores eran fuertes y duras, la de hoy va a ser muy fuerte.
muy fuerte, y que le pido que saque su Biblia y comprobemos. Aparte de eso, al final les voy a nombrar los libros que sacaron del canon bíblico cuando el Vaticano, cuando la gran ramera en los concilios decidió formar el canon bíblico y decidieron qué libros dejarnos para que leyéramos y qué libros escondieron. Hay 7 libros más que faltan en la Biblia, con los cuales cuando usted los empiece a leer va a comprender por qué estamos hablando estas verdades. Y lo más tremendo es que la Biblia los nombra. Pero los quitaron a propósito para que no supiéramos la verdad. El título de esta noche es ¿por qué lo ocultaron? ¿Qué ocultaron los hijos de la serpiente? ¿Cuál verdad? Ocultaron las verdades para que la iglesia, para que el mundo, para que la gente no supiera estas verdades. Y voy a comenzar hoy, increíblemente, voy a comenzar a recordar algo del Génesis y voy a saltar al Nuevo Testamento y luego pasamos a mirar todos los descendientes de Caín, todos los descendientes de la serpiente, para que usted pueda comprender ahora sí las Sagradas Escrituras. Si usted no conoce estas verdades, si usted no conoce la historia de la serpiente, de Satanás y cómo ha actuado en la faz de la tierra, usted no va a comprender el verdadero Evangelio de Cristo. Y vamos a entrar también en Mateo capítulo 13 y vamos a leer unos versículos donde el Señor Jesucristo habló de los hijos de Satanás y la gente no sabe esto. Y usted me va a decir, pastor, yo he leído esto y no lo sabía, no lo entendía de esta manera. Pero hoy se cae el velo en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero que entremos al libro de Jeremías, capítulo 8, verso 8 primero, para que comprendamos el mensaje completo desde su comienzo. Libro de Jeremías. Nunca se olvide de este versículo, por favor. Libro de Jeremías, capítulo 8, verso 8. Dice la Escritura: como decís, nosotros somos sabios, y la ley de Jehová o Yahweh está con nosotros. Acuérdense que Jehová es la traducción que le dieron los romanos en español. Pero su nombre correcto es YHWH, que es Yahweh, como se pronuncia en hebreo. O sea, el gran yo soy. Yo soy. Y nos estamos refiriendo al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de los patriarcas. Mira lo que dice. Ciertamente, y está hablando el mismo Señor. Le está hablando el ángel de Jehová al profeta Jeremías y le dice, ciertamente, escuche esto, la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. ¿Qué está diciendo? La ley de Jehová, la ley de Yahweh, la ley del Eterno, fue cambiada por mentiras, por la pluma mentirosa de los escribas. Y los escribas fueron los que tradujeron o escribieron en la antigüedad, o eran las personas encargadas de escribir lo que los profetas hacían, lo que los reyes hacían, llevaban la cronología de todo. Pero le metieron la mano. Y vamos a ver por qué cambiaron las verdades de Dios. Las cambiaron a tal punto de que hoy nosotros no conocemos la verdad de Dios. Hemos sido enseñados en una falsedad y en una mentira. Y lo más tremendo es que todo está sacado de aquí. Y aún de aquí. Y yo manejo la Reina Valera. Revisión 1960. Y de aquí saco todas estas verdades que yo predico. Pero resulta que esta es la sexta Biblia que habían creado hasta 1960 los eruditos del Vaticano. Los obispos que conformaron la Iglesia Católica Apostólica Romana, quienes crearon el canon bíblico. Y decidieron escribir este canon bíblico y se lo dieron a la humanidad diciéndole que era la palabra de Dios. Pero cuando lo conformaron, decidieron qué libros poner y qué libros quitar. Fíjese para que usted comprenda hasta dónde ha llegado la intromisión de los escribas o los emisarios de Satanás a través del Vaticano. Encontramos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, los escritos de Mateo, apóstoles, Mateo y Juan y Pedro y Pablo. ¿Y dónde están los escritos de los demás apóstoles? Que no los tenemos en el canon bíblico. Cosas muy fuertes tuvieron que haber escrito y verdades tan tremendas sobre el gobierno de Satanás en la tierra que quienes conformaron el canon bíblico lo sacaron para ocultarnos la verdad.
Pero Dios en su misericordia, como le dijo a Daniel y le dijo a Juan en el Apocalipsis, que habían ciertas palabras y ciertas cosas que a ellos se les mostraron, que se les dieron la orden de ser selladas. Pero estamos en el tiempo en que los sellos se están abriendo y las verdades de Dios se están conociendo. Y va a llegar el momento en que Satanás no va a poder seguir ocultando la verdad ni engañando más a la humanidad. Quiero llevarlo a Daniel 7:25. Daniel, libro de Daniel, capítulo 7:25, y es para que me comprendan de qué estamos hablando. Dice la escritura, en la visión que tuvo Daniel, dice, y hablará palabras contra el Altísimo, está hablando de la bestia, y a los santos del Altísimo quebrantará. Cuando dice hablará palabras contra el Altísimo, sí Señor, todo lo que la bestia ha hecho con la ramera y las hijas de la ramera, Apocalipsis 17:5. Las hijas de la ramera, que son todas las denominaciones, iglesias del mundo entero, están hablando cosas en contra de lo que Dios ha establecido. Por eso a usted no le han enseñado nada de la ley de Dios, ni quién es realmente Dios. Se inventaron el nombre de Dios y le dijeron que tiene que escribirlo con D mayúscula, pero usted no sabe a qué Dios se está refiriendo. Y la palabra enseña que es al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y sus normas, sus estatutos y sus leyes. Y la iglesia desconoce eso. Dice, y a los santos del Altísimo quebrantará. Sí, ha quebrantado con la Inquisición, con las cruzadas y persiguiendo a todos los que llevan la verdad en el mundo entero. Y muchos sacerdotes católicos decían desde los altares que no leyeran la Biblia, porque quien le leyera la Biblia hasta se volvía loco. Y si usted no lo sabía, porque usted es de los años 70 para acá, hasta los años 70, 70 y algo, la Biblia ni siquiera era permitido que el hombre o cualquier persona la tuviera. Ellos predicaban y enseñaban en latín a espaldas de la gente que los estaba escuchando. Y la gente no entendía, no comprendía ni sabían. Simplemente les dijeron que había que adorar a un Dios, y como no tenían acceso a la palabra de Dios, y quien no tiene acceso a la palabra de Dios no se da cuenta que ha sido engañado. Y lo más tremendo es que la iglesia moderna no entra a la palabra de Dios. Se la ha pasado ahora porque fueron acostumbrados a eso, a escuchar sermones y predicaciones. Y lo más tremendo es que ahora en los videobin o en las pantallas se les ponen los versículos bíblicos y la gente ya no mira la Biblia. Y como no mira la Biblia, no conoce la verdad. Y al no conocer la verdad, es esclavo de quien conoce la verdad. Permanecen en una esclavitud religiosa, haciendo cosas que Dios no ha ordenado. Y dice aquí la escritura, dice, y pensará en cambiar los tiempos. Y cambió los tiempos, ya sabemos, el calendario de días, meses, fechas y años lo impuso el Vaticano, año 1547. Dice, y la ley, cambiaron la ley de Dios. Se cumple lo de Jeremías 8:8, cambiaron la ley de Dios con su pluma mentirosa. Miren lo que dice en Apocalipsis, ahí mismo en Daniel 8:12. Dice, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército con el continuo sacrificio, dice, y echó por tierra la verdad. Quitó la verdad de Dios. Y la gente no conoce nada de esto. ¿Cuál verdad? Tenemos que remontarnos porque vamos a hablar de los hijos de la serpiente. Génesis 3:15, voy a hacer un recorderis. Génesis 3:15, por favor, saquen su Biblia y acompáñenme. Dice la escritura de la siguiente manera, y está hablando el Eterno, el Altísimo, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Está hablando de la serpiente y la mujer. Y si hablamos de una mujer física, como era Eva, sí, la serpiente y Eva se convirtieron en enemigos tremendos después de que salieron del Edén. Y si hablamos en el sentido figurado, teológico, la Biblia muestra que la mujer es el pueblo de Israel. Váyase a Apocalipsis capítulo 12 y lo lee. Dice, entre tu simiente viene de semilla, entre tu hijo, le dijo a la serpiente, entre el hijo de la serpiente, ¿sí? Y el hijo y la simiente de la mujer. Ahí donde dice, esta te herirá la cabeza y te herirá el calcañar. Es algo muy tremendo. Entonces notamos que la mujer tenía hijo. Ya venía con un hijo del Edén. La Biblia dice ahí mismo, en Apocalipsis 4,
Ya después de que salieron del Edén, dice que Adán conoció a su mujer. Adán conoció a su mujer. Antes no la conoció por fuera del Edén, pero ella ya venía con la simiente. Venía con una simiente. Y fueron echados y Adán conoció a su mujer. ¿Qué es conocer? Voy a hablar palabras fuertes y espero que usted me disculpe. Cuando la Biblia dice conocer, habla de sexualidad, conocer su desnudez o llegarse a ella. Cuando la Biblia habla de encorvarse, habla de tener sexo con la mujer. Es sexualidad, para que usted lo sepa. Dice el capítulo 4, y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a un hijo que se llamó Caín. Y lo más tremendo es que la historia muestra, les voy a pedir un favor, consígase un libro, y ya les voy a demostrar a través de la prédica que la Biblia habla de ese libro y fue excluido del canon bíblico. Es el libro de Jacer, se escribe con J, Jacer. Ese libro de Jacer, más el libro de Enoc, más el otro libro que se llama La Profecía de Moisés, hablan de todo lo que pasó en Génesis. Cuando usted siempre lee Génesis y lee los primeros capítulos de Génesis, usted va a encontrar que la historia como que no concuerda y que está cortada. Y usted va a encontrar que las historias del Génesis no están completas. Y son historias tras historias. O sea, no es una enseñanza, no es una parábola, no es nada de ejemplo, sino es una enseñanza que está mutilada. Resulta que la Biblia menciona el libro de Enoc. En el libro de San Judas, verso 17, dice, y de estos profetizó Enoc, y mire que lo excluyeron del canon bíblico. No está el libro de Enoc en el canon bíblico, pero la Biblia menciona que Enoc profetizó. ¿Por qué lo quitaron? Y resulta que los que hemos leído el libro de Enoc, que muchos pastores dicen que no lo lean porque son pseudo espirituales, y los que lo hemos leído y hemos comparado con la Biblia, aún la Reina Valera, encontramos que todo lo que nos dice está aquí en la Biblia, pero en diferentes porciones para que la gente no comprenda la verdad. Y resulta que hay un libro que se llama el libro de Jacer. Jacer profetizó y habló todo lo que pasó tanto en Edén como en el Génesis, y lo excluyeron del canon bíblico. Ya le voy a decir dónde está. Esperen un momentico, no se me adelante. Entonces resulta que dice el capítulo 4, dice que conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová. Eso fue lo que dijo ella. Y el verso 2 dice, después dio a luz a su hermano Abel. Tuvo mellizos. Porque la Biblia, ahí mismo en el capítulo número 4, en el verso 25, dice que Adán volvió a conocer a su mujer. 2 veces la conoció. 2 veces tuvo sexualidad con ella. Uno nació Caín y Abel al tiempo, y en el otro le nació Set. Y resulta que Caín era distinto a Abel. Sus características, su forma de actuar, su forma de pensar, no era igual a Abel. Lo cual muestra que Caín inclusive fue un asesino. Era maldadoso, tramposo, mentiroso. Porque todos los que son así asesinos y todos los que tienen ese estilo de vida tienen las mismas características del mal. Son malos por naturaleza. Lo cual muestra también en el capítulo número 5, cuando usted lo lee, que en los descendientes de Adán, Caín no es mencionado como hijo de Adán. Y más adelante muestra que Set reemplazó a Abel. ¿Por qué? Porque Abel murió, pero Caín estaba vivo. Abel murió y fue reemplazado por Set. Perfecto. Pero Caín estaba vivo. Y no es mencionado en la genealogía de Adán. Y lo más tremendo es que en primera de Juan, capítulo 3, verso 12, dice que Caín era del maligno, hijo de la serpiente. Por eso su actuar y su pensar en contra de su hermano y en contra de Dios. Por eso Dios lo desterró y lo desechó. Porque un hijo de Dios no hace mal, un hijo de Dios no comete pecado. El hijo de la serpiente sí, Satanás vino a robar, matar y destruir. Por eso la gente no se explicaba cómo Caín mató a su hermano Abel, si eran hermanos. Y cuando usted nota las familias que son disfuncionales, escuche, familia disfuncional, es donde hay hijos tuyos, míos y nuestros.
o sea, donde él o ella tiene sus propios hijos aparte, donde se unieron en un hogar y hay hijos compartidos, pero hay hijos de cada uno. Y lo más tremendo es que, por ejemplo, una mujer cuando tiene hijos de diferente hombre, son hijos, pero se comportan distinto y actúan distinto. ¿Por qué? Porque la esencia, el ADN, proviene de distinto padre. Y la ciencia ha podido comprobar que han habido mujeres que han tenido sexualidad el mismo día, se han tenido sexualidad el mismo día con dos hombres distintos y le nacen mellizos de diferente padre en el mismo parto. Y la ciencia lo ha podido comprobar. Y eso fue lo que sucedió después de Edén. Usted tal vez no lo crea porque usted lee la Reina Valera y usted me va a decir, pastor, pero es que eso no está en la Biblia. Léase el libro de Jasher, búsquelo, descárguelo con J, Jasher. Ya le voy a mostrar dónde la Biblia menciona ese libro. Busque el libro de Not, léaselo por encima de lo que digan los pastores. Y empiece a comprender lo que la Biblia, lo que le quitaron a la Reina Valera cuando conformaron el canon bíblico. Para que su visión se amplíe a la verdad del único y verdadero Dios. Es algo tremendo. Eva transgredió la palabra y Pablo la tenía tan clara. Y mire lo que dice en 1 Timoteo. Quiero que vayamos a 1 Timoteo. 1 Timoteo, capítulo 2, verso 14. Mire lo que dice. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Saben qué es transgresión? Transgresión es violar la ley de Dios. Es lo que Dios prohibió. Es violar sus preceptos y sus estatutos. Nunca, si usted sigue parado en la teología humana de que fue una manzanita y que fue un fruto y que, o sea, Dios es tan terrible que se enojó porque se comieron una manzana, un fruto, usted nunca va a entender la verdad de la Biblia y la verdad del Nuevo Testamento. Y hoy se le van a abrir los ojos. Pero cuando usted entiende y comprende que el fruto prohibido era que se le prohibió a los hombres, a los seres humanos, mezclarse con los seres no humanos, que eran los celestiales, y cuando usted empiece a comprender las etapas preadánicas, y usted empieza a comprender, ahora sí entiende por qué Caín cuando fue echado encontró esposa, por qué encontró mujeres, por qué encontró ciudades, por qué Babilonia existía. Va a empezar a entender la verdad de Dios y la falsedad de todas las religiones del mundo entero, donde tienen enceguecida a la gente con mentiras y fábulas para que se condenen. El evangelio de la serpiente. El fruto prohibido era que no podían tocar a Eva. Y la serpiente antigua vino y se metió. ¿Por qué hablamos de la serpiente antigua? Porque él estuvo en el Edén. Él estuvo en el Edén. Quiero que vayamos a Ezequiel 28. Libro de Ezequiel. Profeta Ezequiel, capítulo 28. Verso 13. Mire lo que dice, hablando de la caída de Satanás, dice: en Edén, en el huerto de Dios, o de Yahweh, porque la verdad es que el Vaticano quitó el nombre de él para poner el nombre de Dios. Y debe ser el nombre del Yahweh o Jehová, como lo tradujeron. O Jehová, porque la verdad quiero decirle otra gran verdad. En el hebreo no existe la J. Por eso algunos dicen que el nombre de Jehová es un nombre pagano. Y debe ir es con la Y, con la Y griega. Jehová. Así es como se debe escribir y se debe pronunciar correctamente. Ve lo que dice la escritura: en Edén, en el huerto de Jehová estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbuncio, esmeralda y otro. ¿Quién estuvo? La serpiente antigua estuvo ahí, de la que habla en el libro de Génesis, la que engañó a Eva. Y el fruto prohibido era la mujer. Por eso usted nunca encontrará en la Biblia que Dios juzgue y condene y que la gente no vaya a entrar o la humanidad no entre al reino de los cielos porque se coma la manzana. Pero por la fornicación sí, porque eso fue lo que hicieron, fue fornicar, tener sexualidad prohibida, aberrante, entre un ser no humano y una mujer.
Por eso inclusive se dice a nivel teológico, y los libros prohibidos lo muestran, que la esencia o físicamente Caín no era 100% ser humano, porque provenía de su padre, la simiente de la mujer que iba en ella, que salió del Edén, por el cual los echaron. Y algunos me preguntan y dicen, pastor, pero entonces ¿por qué Dios echó también a Adán? Y Adán dijo, la mujer que me diste me dio a comer del fruto. ¿Por qué? Si él la conoció fue afuera, no la conoció adentro. Una mano de mentiras que escribieron la cosa más tremenda para que la gente se crea un cuento ridículo. ¿Acaso Dios tan poderoso y tan grande que es, se iba a enojar porque se comieron una manzana? ¿Y por eso simplemente los iba a echar? No, a Adán lo echó también del Edén porque él consintió el pecado en su mujer. Prácticamente voy a hablar con la palabra antigua para que algunos me entiendan y discúlpenme porque es fuerte. La palabra antigua decía que las mujeres estaban preñadas. Recibió a la mujer preñada de un ser que no era él. Por eso lo echó del Edén y él es responsable, porque si Adán no la hubiera recibido, la historia sería distinta. Por eso el pecado entró al mundo por un hombre. ¿Por qué? Porque Adán era la cabeza. Y Adán tenía a él se le había dado la autoridad para decidir. Y él la recibió así. Y ese es el problema actualmente en la humanidad. Cuando el hombre consiente el pecado, es cuando Dios se enoja. Y el evangelio de la serpiente ha llevado a la humanidad a consentir el pecado. Por eso encontramos hogares y mujeres donde el hombre es infiel, es un vagabundo, un sinvergüenza, promiscuo, fornicario con otras mujeres. Y antes los reciben otra vez. O mujeres en ese estado también y los hombres las reciben. Aún llegan con hijos ya de otra mujer. O mantienen hijos en otro lado. En fornicación y adulterio. Y los reciben conscientes en el pecado. La iglesia desconoce, bueno, no voy a hablar ni siquiera término de iglesia, la humanidad desconoce esto. Ha sido algo tremendo. Busque el libro de Hazer. Pero quiero que vayamos al libro de Mateo capítulo 13 y aquí se va a empezar usted a ir de para atrás y va a estar sorprender. Libro de Mateo capítulo 13 donde Cristo habló sobre la cizaña y la buena semilla. Libro de Mateo capítulo 13. Algo muy tremendo que Cristo, y con esta información que le acabo de recordar, porque ya venimos enseñando la verdad, usted va a comprender ahora sí la parábola del sembrador. Porque a usted le enseñaron, es que él pase y manda una semillita por aquí, cayó una en el camino, cayó otra en una piedra, cayó otra por aquí, vino el sol y la ahogó, vino no sé qué, y la otra sí dio fruto. Y le sacaron una teología distinta a lo que Dios muestra realmente la verdad. Cuando usted no conoce la verdad de lo que pasó en Edén, y no conoce este mensaje que se le está brindando hoy, usted no va a entender por qué Cristo les hablaba como les hablaba y cuál es la misión de Cristo en la tierra. Quiero invitarlo al verso 34. Mateo 13, 34. Y le pusieron un título que dice, el uso que hacía Jesús de las parábolas. Pero no tienen ni idea de lo que están hablando. Miren lo que dice. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca. Escuche esto, lo que dijo Cristo. Declararé, y eso estaba escrito en los libros proféticos, Cristo mismo lo dijo, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y Dios le mostró a Daniel que estaban escondiendo cosas. La ley de Dios y la verdad. La mandaron por tierra y Cristo mismo lo dijo, que Él vino a hablarnos las cosas escondidas desde la fundación del mundo, para que abriéramos los ojos a la verdad. Por eso Él dijo, yo soy el camino. No hay más caminos. Yo soy la verdad, el resto son mentiras. Y yo soy la vida. Y nadie va al Padre Celestial, que es Yahweh, o Jehová, como nos enseñaron, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, sino es a través de Él. O sea, a través de la verdad. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Y acercándose a Él,
sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Yo sé que usted la ha leído y hoy se le abrieron los ojos y se le van a abrir los ojos de una manera tremenda y usted se va a ir de para atrás. Le recomiendo, siéntese, le recomiendo tenga un vasito de agua, porque hoy es fuerte lo que vamos a hablar. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Cuál es la buena semilla? ¿Cuál es la buena semilla? Cuando viene de semilla, no habla de fruto, ni de maíz, ni nada de eso. Habla de semilla. En griego traduce semen. Es fuerte lo que voy a hablar. Ojo, porque lo que voy a hablar es muy fuerte. Cuando habla de semilla, habla de semen, simiente. En Génesis 3:15 habló de la simiente, semen. Semen es de simiente y en griego es el espermatozoide que creó la vida humana. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla, la buena simiente, es el Hijo del Hombre. Por eso cuando se habla del Dios de la creación, se habla del ángel de Jehová, el Hijo del Hombre o Cristo. Porque en San Juan dijo que en él y por él y para él fueron todas las cosas. San Juan 1:2. Ojo con esto. El campo es el mundo, la tierra. Y no estamos hablando de palabra de Dios como sacaron alguna analogía de la parábola del sembrador y fue lo que a usted le enseñaron y le predicaron. Mire cómo camuflaron una mentira, diciendo que la buena semilla es la palabra de Dios, cuando él estaba hablando de simiente. Semilla, simiente. Semen, espermatozoide. Y por eso a la serpiente le dijo: y la simiente tuya. Y a la mujer le dijo: y la simiente tuya. ¿Qué era la simiente? Hijos, descendencia. Entonces la descendencia dice que el Hijo del Hombre es el que siembra la buena descendencia, o la sembró en la tierra. Por eso vino Set y vino Abel. Y de ahí para acá, la semilla de los hijos de Dios. Por eso hoy estamos hablando, ¿por qué ocultaron quiénes son los hijos de la serpiente? La simiente de la serpiente que está sobre la tierra. En pocas palabras le voy a resumir ya, así antes de seguir. Hay dos simientes en la tierra: los hijos de Satanás y los de Satanás, de la serpiente antigua, y los hijos verdaderos de Dios que vienen a través de Adán y Set. De entre esos vino Jesucristo. Escuchen porque vienen cosas más fuertes todavía. Dice: el campo es el mundo es la tierra. La buena semilla son los hijos del reino de Dios. Lo está diciendo Cristo, no lo digo yo. La buena semilla son los hijos del reino, los hijos de Dios que vinieron por Adán y Eva, no por la serpiente y Eva. Por eso Caín fue desechado, era hijo de la serpiente. Y Set nació de Adán y Eva puros. Y la cizaña, lo malo, son los hijos del malo, la serpiente. Y la Biblia vuelve a ratificar que hay hijos del malo, la descendencia de Caín. El enemigo es el que sembró, el enemigo es el que la sembró. La simiente de maldad la sembró el enemigo. Es el diablo, la serpiente antigua. Aquí lo dice. La siega es el fin del siglo y la era de la humanidad, del pecado. Y los segadores van a ser los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino, porque la tierra es el reino de él, no le pertenece a Satanás. A todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Fíjese que hay algo muy tremendo acá. Todos esos seres humanos que hacen iniquidad, que son pecadores a morir y que no les importa absolutamente nada. Y usted se va a enterar de cosas mucho más aberrantes hoy en día, de las que usted conoce. Dice: los echarán en el horno de fuego y allí será el horno, el lloro y el crujir de dientes. La simiente de la serpiente que viene a través de Caín
toda esa simiente se va a condenar, porque no es la simiente de Dios ni lo que Él estableció para la faz de la tierra. Entonces los justos, mire que no habla de iglesia, y vuelvo y le repito lo que estoy notando en las Sagradas Escrituras. Ni Cristo, ni el libro del Apocalipsis, ni los libros proféticos hablan de iglesia, habla de justos. Entonces los justos, que son la simiente que viene por Adán y Eva y Set, o sea, la propia y pura creación de Él, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. En el reino de su Padre, porque somos hijos de Dios. Y el que tiene oídos para oír, oiga, dijo el Señor. Porque muchos no comprenden esto porque les mintieron en la parábola del sembrador, diciendo que es que la buena semilla es la palabra de Dios y es el evangelio. Mire hasta dónde llega el desconocimiento de la verdad. Es algo muy tremendo lo que acabamos de ver. Quiero que vayamos a 1 Juan 3, 7, 4, antes de entrar a algo más fuerte todavía. 1 Juan, capítulo 3, vamos a leer del verso 7 al verso 10. Dice la Escritura: hijitos, escuche porque está hablando el Cordero de Dios a través del apóstol Juan. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. ¿Quién es justo? El Padre Celestial, el anciano de días. Y la Biblia dice que la justicia, o el libro de Apocalipsis dice que la justicia no es ropa, como nos enseñaron, que es lino fino, blanco y resplandeciente y que vamos a ser transformados y que esta ropa va a ser cambiada. No. La Biblia dice que la justicia de Dios son los actos de misericordia y justos que Él estableció para la raza humana, y la raza humana no camina, no está vestida de justicia, ni como él está vestido. Porque fue engañada por las hijas de la ramera y su madre la ramera con un evangelio leudado, palabra leudada, donde alejaron a lo que se llama iglesia de la palabra del Eterno, de la palabra del Padre Celestial. Y fíjese que si usted lo analiza, no lee, sino escudriña y analiza la Biblia, Cristo todo el tiempo desde que vino dirigió al pueblo a volver al Padre Celestial. Pero los ministros del evangelio de la serpiente, hijos de la gran ramera, Apocalipsis 17:5, léaselo y verá: hijas de la ramera. Todas las denominaciones e iglesias que han salido de la ramera han prohibido al pueblo entrar al Tanaj, al Antiguo Testamento, a conocer la palabra de Dios, del Padre Celestial. Sino se han tenido en fábulas, historias, en los milagros de Cristo, en las bienaventuranzas de Cristo, en lo mejor de Cristo, y todo el mundo está esperando milagros y que Dios le resuelva la vida. Pero nadie conoce la voluntad del Padre Celestial. Por eso cuando me encuentro a hombres y mujeres que predican la palabra, les digo: ¿usted sabe que predicaba Cristo? Me dicen que no saben. Y son pastores y predicadores, y tienen iglesias. Y hablan es de Cristo, Cristo para arriba y Cristo para abajo, Cristo para allá, pero no saben ni siquiera qué predicaba Cristo. Lo único que hacen es que toman lo que está escrito y se lo transmiten a la iglesia, como si la iglesia no pudiera leer. Pero no cumplen la voluntad de Cristo, y es llevar a los justos y a los escogidos, al pueblo de Dios, al fundamento, a la verdad, a la vida, al Padre Celestial. Hijitos, nadie os engañe, porque el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado, escuche, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y lo más tremendo es que hay muchos que por el engaño del evangelio de la serpiente, porque no conocen la verdad, no caminan en la verdad. Por eso es que Satanás mismo, la serpiente, ha subido hombres, y la Biblia habla de pastores asalariados que no han sido nombrados por Dios al ministerio, y los ponen en iglesias a dirigir congregaciones. O algunos quieren ser pastores y se lanzan al pastorado. Y como no conocen la verdad, pecan. ¿Y por qué pecan? Porque descienden de su padre el diablo, y hay maldad en ellos. Y los hijos de Dios, verdaderamente los justos, cuando ven un pastor en errores y fallas,
se van al mundo y no creen en la verdad, porque ni siquiera les han enseñado la verdad. ¿Por qué caen en pecado? Vamos a mirarlo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Deshacer las obras del diablo. Y ya lo leímos, que cambió los tiempos y cambió la ley de Dios. Y cambiaron con su pluma mentirosa y con cánones bíblicos la verdad de Dios. Por eso, aunque usted no lo crea, investíguelo y no se quede simplemente creyendo lo que yo le estoy diciendo. Investigue y averigüe cuántas Biblias existieron antes de esta. Y todos los libros que sacaron del canon bíblico, donde mostraban las verdades de la raza humana y la humanidad y Satanás, y la mal llamada iglesia no sabe nada de esto. Por eso muchos se aferraron que esta es la palabra de Dios, porque nos enseñaron, un día nos entregaron esto, y la iglesia ni siquiera sabía que este canon bíblico lo conformaron los obispos y la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y las famosas sociedades bíblicas, que es conformado por la élite católica. Por eso habla de la ramera, la madre de las rameras, Apocalipsis 17:5. Y todas las denominaciones que están en el mundo entero hoy en día, todos los que pertenecen a una denominación o iglesias con títulos de cristianismo, sectas y todo lo que usted se imagina, nacieron de la Iglesia Católica Apostólica y Romana desde el año 1500 y 1600 para acá. Usted no lo sabe. Usted no sabe que usted está siendo partícipe de reuniones que Dios no aprueba. Y podríamos decir, son cultos satánicos. Porque Satanás es el que se ha inventado esas reuniones. Cuando Dios mismo dijo que él aborrece hasta las asambleas. Y lo único que quiere es que tú le busques en espíritu y en verdad. En cualquier lugar, en cualquier sitio, a cualquier hora. Y tienes que entrar a la verdad. Y mientras no conozcas la verdad, vas a seguir siendo esclavo de Satanás. Y Cristo dijo que él apareció para deshacer las obras del diablo. Con la verdad. Por eso cuando se le enseñan estas cosas a muchos hermanos se sorprenden y wow, chocan. ¿Y cómo así? ¿Cómo así? No puede ser esto. Y resulta que Satanás se encargó de prepararlos con el cuentico de que falsos maestros, que si este evangelio se cae, no se predica el mismo evangelio. Y resulta que cuando usted entra a investigar, usted mismo entra a investigar, usted se da cuenta. ¿Quién escribió la Reina Valera? Y no hablo de la palabra de Dios, porque aún sí me atrevo a decir, dentro de la Reina Valera encontramos la palabra de Dios, pero hay mucha levadura. Y yo les predico, les enseño con la Reina Valera. Y hablo de la Biblia del oso. Y está la Biblia de Jerusalén. Y está la Biblia de la Vulgata. Está la de las 42 líneas. Y entre el ser humano más pudiera tener una Biblia más antigua, encontraría los cambios tan tremendos que le han hecho. Y se cumple Jeremías 8:8. La cambiaron con su pluma mentirosa. Y el pueblo de Dios no camina en la verdad. Pero tendrá tarde o temprano que salir a la verdad, porque para eso vino Cristo, a deshacer las obras del maligno. ¿Ve lo que dice la Escritura? Todo aquel que es nacido de Dios, que viene con la simiente de Dios, no practica el pecado. Porque la simiente, mire que él mismo se explica, porque la simiente, la semilla de Dios, del Padre Celestial, permanece en él. El ADN, la esencia. Por eso la Biblia lo cogieron como un libro religioso, y la Biblia no es un libro para religión. Es la más grande enciclopedia que puede haber, donde habla de la historia del ser humano y su creador. Y los que tenemos el ADN de Dios, no pecamos. Y si algún día cometimos pecado, porque no somos exentos de cometer errores, es porque vivimos en un mundo engañados, con una falsa y maldita religión. Por los hijos de la ramera, pastores asalariados, puestos por Satanás mismo, para mantener a la gente enceguecida en una religión, en conceptos y teologías y preceptos humanos, mas no en la palabra de Dios. Y dice la Escritura, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, la semilla o el ADN de Dios permanece en él. Y no puede pecar. No puede pecar. Pero resulta que el evangelio de la serpiente convirtió muchas cosas en pecado, cuando son errores en la carne, que no son pecado para Dios, sino errores en la carne que el ser humano tiene que corregirse. Y para eso Él nos corrige en la carne. Porque el pecado es lo que impide entrar al reino de los cielos.
no los fallas y errores que como humano uno comete. Y Dios mismo dice en el libro de Proverbios que Él se encarga de corregirnos como buen padre que nos ama. Y por eso muchas situaciones de nuestra vida. Pero aún seguimos amándole y sirviéndole, porque hay fuego en nuestro corazón y ese ADN de Él está dentro de nosotros. Miren lo que dice la Escritura. Porque la simiente de Dios permanece en Él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Por eso usted no crea más teologías humanas. Permita que la palabra de Dios le borre todo su pasado donde Satanás mismo le enseñó y le instruyó, la formó, para que usted se alejara de la verdad y no caminara en la verdad. Y usted pensaba que caminaba en la verdad, pero no estaba en la verdad. En esto se manifiestan los hijos de Dios, escuche. Porque hay evidencia de que somos hijos de Dios, no de palabras. Satanás mismo ha engañado a la misma raza humana con todas las religiones y todos piensan que son hijos de Dios, pero no es así. Hay evidencias y manifestaciones y viene dentro de nuestro ADN. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, la simiente de la serpiente. Todo aquel que no hace justicia, escuche, el que no es justo y que no ama a su hermano, no le pertenece a Dios. No trae su simiente, no trae su ADN, no proviene de Adán y Eva. El que es injusto y aborrece a su hermano viene de la descendencia de Caín, del hijo de la serpiente. Por eso usted encuentra una genealogía en Génesis que no les gusta leer casi, y son los descendientes de Caín. Y vamos a entrar a mirar la descendencia óptica y usted se va a ir de para atrás en todo lo que va a aprender hoy. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ahora usted sí entiende por qué dentro de las iglesias cristianas hay hermanitos y hermanitas que rajan del prójimo, que ya ni saludan, que no comparten, que ven a la otra hermanita y ya no me cayó mal, entonces le doy la espalda y ni la saludo. Humillan, maltratan, persiguen, difaman, matan, destruyen, roban la paz, y aún desde los altares se atreven a predicar sobre eso, a maldecir, cuando Cristo mandó fue amarnos, y el Padre Celestial mandó amarnos, y ya lo expliqué en predicaciones pasadas. Ese versículo de San Juan capítulo 13 verso 34-35 donde dice: un nuevo mandamiento os doy, es falso y mentiroso. Es impostado por el catolicismo, por el Vaticano, porque Dios mismo en la antigüedad enseñó a amarlo a Él, no a Dios, sino a Él. Porque Dios puede ser cualquiera, así usted lo escriba con D mayúscula. Él tiene nombre propio y se llama Yahweh, Y-W-H, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el gran yo soy, conocido como Jehová o Jehová. Mientras usted no se dirija a Él, usted no se está dirigiendo a Dios, al verdadero, sino a un Dios falso y mentiroso. Por eso sus oraciones no son contestadas. Verso 12 dice: no como Caín, que era del maligno, hijo de Satanás, la simiente de la mujer, que dejó la serpiente en ella. Por eso usted encontró, y usted no se había dado cuenta, que en Génesis 4 dice que conoció a Adán, a su mujer, y enseguida le nació Abel, enseguida. Mellizos. Lo mismo que pasó con Jacob y Esaú, cuando le nacieron a los hijos de Isaac. Fueron mellizos, uno tras de otro, y ahorita vamos a hablar de ese tema, uno tras de otro, y Jacob le cogió el calcañar, lo agarró por el tobillo, y usted no sabía por qué Dios permitió la primogenitura para el menor y no para el mayor, cuando las leyes humanas decían que era el mayor, porque la simiente de la serpiente venía en Esaú. Vamos a entrar a mirar eso. Es algo muy tremendo todo esto. Vamos a mirar los descendientes de Caín, hijo de la serpiente, Génesis 3:15, la simiente. Ya vimos en Ezequiel 28:13 que la serpiente, Satanás, estuvo en el Edén. Salió Caín de Adán y la serpiente, y dice la escritura que a Caín le nació Enoc. Génesis 6,
Vamos a ir a Génesis 6. Perdón, Génesis 4:17. Pero este Enoc que está hablando ahí en Génesis 4:17 no es el Enoc que habla en Génesis 5. Hay dos Enoc en la Biblia, ojo por eso, ojo con eso y tenga cuidado, así como hay dos imitadores. Está el hijo de la serpiente, el hijo de la mujer. Está el hijo de Dios, está el hijo de Satanás. Está el verdadero evangelio o palabra de Dios y el evangelio de la serpiente. Está Enoc, que fue traspasado, llevado por Dios a los cielos. Y está un Enoc que es descendiente de Caín. Dice el verso 17, el capítulo 4, dice: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y de ahí para allá siguen los descendientes. Luego de Enoc llegó algo increíble que la Biblia en el Génesis no lo muestra. La Reina Valera no lo muestra. Pero si usted se busca el libro de Jacer, con J, Jacer, ya les voy a mostrar dónde está en la Biblia el libro de Jacer. Usted va a encontrar quién era la esposa de Noé. E increíblemente dice que ella su nombre era Naama. Lo encuentra en el capítulo 5, verso 14 del libro de Jacer, que fue sacado del contexto bíblico y del canon bíblico, para que la gente no supiera la verdad de lo que pasaba en Génesis y en el Edén. Léanse esos libros que le voy a mencionar y usted va a encontrar que se le va a caer el velo completamente y usted va a empezar a servir a Dios en espíritu y verdad. En verdad. Se llamaba Naama y ella era hija de Enoc. Era descendiente de Enoc. Enoc, el hijo de Caín. Y pasó algo muy tremendo. Pasó algo muy fuerte. ¿Dónde dice esto? Quiero que vayamos entonces ya a Josué capítulo 10, verso 13. Para que vean que el libro de Jacer está mencionado en la Biblia. Libro de Josué, capítulo 10, verso 13. Mire lo que dice la escritura. El sol se detuvo y la luna se paró. Eso fue en la guerra contra los amorreos. Cuando Josué le habló al sol y dijo: párate, porque no habían terminado de pelear y el sol dicen que se detuvo. Dice, verso 13, y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Y hay una pregunta, ¿no está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo. ¿No está escrito en el libro de Jacer? Josué capítulo 10, verso 13. ¿Por qué el libro de Jacer, que trae tantos secretos y verdades del Génesis, no está en el canon bíblico? ¿Por qué lo sacaron? Búsquelo. Usted lo puede hasta comprar. Búsquelo por internet. Si lo puede comprar, cómprelo. O si quiere, descárguelo por PDF en internet. Son como 200 y pico de capítulos que hablan de verdades del Génesis que usted se va a sorprender. Todo lo que en la Biblia, Reina Valera, no dice del Génesis, lo complementa de una manera que usted se le abren los ojos a la verdad. Y búsquese el libro de Enoc también. Y está en la Biblia, lo menciona. Libro de Judas, libro de San Judas, antes del Apocalipsis. Mire lo que dice el verso. Deme un segundo, ya lo busco. Verso 14. Están hablando de los ángeles caídos, de los arcángeles. Está hablando todo de Génesis 6, de Génesis 1 a Génesis 6. Y dice, y desde estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. ¿Dónde está la profecía de Enoc? ¿Por qué la sacaron del canon bíblico? ¿Por qué sacaron el libro de Jacer del canon bíblico? Para que usted ni yo supiéramos la verdad. Para ocultarnos la verdad. Y por eso Satanás se levantó con el evangelio de la serpiente. Sigamos leyendo los descendientes de Noé. Algo tremendo, porque aquí pasa algo tremendo y tenemos que parar. La gente dice y pregunta: ¿cómo así, pastor? Si allá en Génesis la Biblia habla sobre el famoso diluvio.
en el capítulo 7 de Génesis. Y la Biblia dice que Dios se molestó. ¿Por qué se molestó? Se molestó tremendamente. Y la Biblia dice en el capítulo 6 que los hijos de Dios, que son los ángeles, o lo que se denominaban ángeles, o se denominan ángeles, seres que bajaban del cielo, en carrozas de fuego a la tierra se hicieron adorar. Dice que se llegaron a las hijas de los hombres y hubieron hijos y nacieron gigantes. Y no solamente eso, sino que la aberración tan tremenda que la serpiente metió al mundo por medio de Caín fue bárbara. Si usted lee el libro de Levíticos, capítulo 18, usted va a encontrar todos los actos de inmoralidad que Dios prohibió. Actos de inmoralidad como tener sexo con los hijos, con los tíos, con los primos, con la mujer de su padre, con las nueras, con animales, porque ahí dice muy claro, mire por ejemplo lo que dice algo muy tremendo, dice: y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, los sacrificios de los niños, para no contaminar la tierra. Dice: y no te echarás con varón como con mujer, porque es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, sexo, amasillándose con él, ni mujer alguna se pondrá delante del animal para ayuntarse con él, porque es perversión. Y lo que el libro de Génesis no menciona, en la Reina Valera, el libro de Jasher lo menciona. Fue tanta la aberración que había, por lo cual Dios quiso destruir la tierra con diluvio, o sea, purificarla, porque el diluvio es como una imagen del bautismo, que es purificación en agua. No solamente habían gigantes, porque los ángeles se acostaban a nivel sexual con las mujeres hermosas, solamente escogían las hermosas, sino que de estos coitos hubieron partos de niños deformes. Había ayuntamiento con animales. Y la gente no sabe que todo lo que los griegos dijeron que había sucedido en la antigüedad era realidad. Nacieron niños mitad animal, mitad hombre, mitad caballo, mitad hombre, mitad serpiente, mitad hombre, mitad lobo, mitad hombre, mitad burro, mitad hombre. Todo lo que la mitología griega habló es una realidad, no eran mitos ni leyendas. Y los mitos y las leyendas eran historias que contaban de generación en generación. Luego, mire que sucedió esto, mire que aquello, mire que no sé qué. Y se va contando de historia a historia. Y la aberración y la corrupción del ser humano fue tan tremenda, porque los ángeles caídos llevaron a la raza humana a pecar tanto, que el único que había justo, dice, por eso la Biblia habla de los justos de Dios, y puro, que no se contaminó, porque provenía de Adán y Eva, era Noé. Y pasó algo muy tremendo. Y la gente dice: pero ¿cómo entró el pecado otra vez a la tierra si Dios? Mire, Dios no destruyó los ángeles, los encerró en prisiones que están abajo en el Seol y en el infierno. Pero ¿cómo entró el pecado otra vez a la raza humana? A raíz de que la esposa de Noé provenía de la simiente de la serpiente, hija de Enoc, hijo de Caín. Y mire lo que sucedió. Ahí nació Cam. Y mire lo que pasó. Quiero llevarlos a Génesis capítulo 9 para algo muy tremendo. Por eso les dije que hoy iba a ser más fuerte todavía que antes. Génesis capítulo 9, del verso 18 en adelante. Y todo el mundo conoce la historia de la embriaguez de Noé. Pero vamos a ver la verdad, no lo que nos enseñaron. Dice la escritura: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, hijos de una sola mujer, hijos de un solo hombre. Cam es el padre de Canaán, y Canaán es el pueblo que se hizo en todo el África, toda la parte de África, y se entiende por la historia que son los de piel de color oscura. No voy a decir negro por respeto a los de raza oscura. Sí, raza oscura. Dice: y estos tres son los hijos de Noé. Fíjese que de Noé y de ellos fue llena ya toda la tierra.
Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Empezó a producir uvitas. Y bebió vino, porque la uva, cuando ya se hace añeja, empieza a fermentarse. Y si usted se hace un jugo de uva, o un jugo de piña, o un jugo de cualquier otra fruta, déjelo varios días y verá que se empieza a fermentar. Y si usted saca el fermento, se convierte en una bebida de licor. Dice, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Escuche, descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Escuche porque usted no se va a sorprender de esto. A la iglesia se le ha enseñado que él simplemente vio a su padre y se burló y se salió y por eso no lo maldijo ni siquiera a él. Maldijo a su descendencia. Quiero llevarlos al libro de Levítico 18:8. Libro de Levíticos 18:8. Mire lo que dice la escritura. 18:8 dice: la desnudez de la mujer de tu padre, o la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. ¿Sabe qué está mostrando realmente la palabra de Dios? ¿Por qué se enojó Noé? Porque en el momento en que Noé se embriagó, la Biblia lo que muestra es que Cam tuvo relaciones sexuales con su madre. Usted me va a decir, pastor, yo no lo creo. Léalo. Acabamos de leer Levíticos 18:8, dice que cuando un hombre se llega y ve la desnudez, y la Biblia cuando dice ver la desnudez es tener sexo, que al tener sexo con la mujer de su padre está viendo la desnudez de su padre, porque son una sola carne, dijo Dios. Y la Biblia en Génesis dice que Cam vio la desnudez de su padre. Y lo que muestran los libros que no están aquí, y lo que da a entender cuando usted tiene la mente abierta y es guiado por el Espíritu Santo, que Cam lo que hizo fue que en medio de la borrachera de su padre, se acostó con su propia mamá. ¿Por qué su propia mamá? Ella era hija de Enoc, de la simiente de Caín, de la aberración. Y todos los de la simiente de Caín son personas que practican aberraciones. No les importa fornicar con uno y con otro. ¿Por qué? Porque traen la simiente de la serpiente. No les importa acostarse con animales. Había hace muchos años atrás, cuando yo era niño, una famosa, creo que era argentina, la llamaban la Chichiolina. Y fue descarada que aún públicamente ella decía que tenía relaciones sexuales con caballos. Y hay mujeres que se acuestan hasta con sus propias mascotas. Es delicado lo que yo estoy hablando y es muy fuerte, porque la zoofilia se conoce en el mundo entero y se conoce más en mujeres que en varones, aunque hay hombres que también practican la zoofilia con animales. Hay mujeres que tienen relaciones con perros, con gatos, con caballos. Y si usted no lo sabe, la mitología griega hablaba aún de niños formados con cuerpo o cara de varón y cuerpo de animal. O si no, vaya, miren el antiguo Egipto, las efigies que hay, las estatuas que hay todavía. Cabeza de león, cabeza de hombre o de mujer, cuerpo de leona. Cara de rata, cuerpo humano. Mire, vaya a la pictografía, que no le estoy mintiendo, y sorpréndase. La aberración sexual era tenaz y tremenda en aquella época, era fuertísima. Por eso Dios fue que se enojó tanto con los habitantes de la tierra, los hijos de la serpiente. Y resulta que ella provenía de Enoc, hijo de Caín. Y fíjese lo que sucedió. Dice, y Cam, padre de Canaán, y mire que menciona padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Y Levíticos 18:18 lo que muestra fue que él se acostó con su propia mamá y tuvo relaciones sexuales y la dejó embarazada.
Y dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Y lo dijo. Se puso y lo contó, feliz. Se aprovechó que el hombre estaba borracho. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y dijo, escuche lo que dijo: maldito sea Canaán. Su hijo es Cam. Canaán es el hijo de Cam. Maldijo a su nieto, no maldijo a su hijo. Porque su hijo tenía esencia de él, semilla de él. Pero su nieto es hijo de una aberración, algo que Dios prohíbe. Y es la sexualidad entre una mamá y un hijo. Y hoy en día, en la actualidad, se ve mucha de esa práctica también. Y la tierra está volviendo la misma arbitrariedad. Maldijo a Canaán y le dijo: siervo de siervos serás a sus hermanos. Y dijo: más bendito por Jehová sea Dios, Sem, de donde salieron los semitas, el pueblo de Israel. Y sea Canaán su siervo, y engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Eso fue lo que pasó realmente allá. Después de Canaán, Cam es el padre de Canaán. Y de Canaán salió Egipto, y Egipto queda en África. Y por eso usted mire la aberración tan tremenda y la maldad tan sexual tan tremenda que hay en el África. Por eso tanta hambre, tanta brujería, tanta hechicería, tanta sexualidad. De dónde han llegado, por ejemplo, como dijeron, el SIDA. El SIDA salió, esa plaga salió de contacto sexual entre hombres y animales. Aquí en Colombia, lamentablemente en mi país, se sabe que las zonas costeras, los costeños, no todos, y lo voy a decir con respeto, pero existe esa práctica de que se emborrachan y tienen relaciones sexuales con burras o caballos. Bueno, burras o yeguas, más que todo con burras. Y es una práctica de aberración tremenda que hay en el mundo entero. Y estamos volviendo a los tiempos de Sodoma y Gomorra, porque eso mismo también pasó en Sodoma y Gomorra, y por eso fueron destruidos. Los pecados sexuales de aberración. Y la Biblia, cuando muestra en Levítico 18, cuando Dios impuso esas leyes de moralidad, para que no hicieran conforme a los otros pueblos y naciones, que eran los hijos de la serpiente, descendientes de Caín. Y si usted lee todo el capítulo 18, dice: no hagáis conforme a las costumbres de las otras naciones. Es algo tremendo. ¿Cómo me gustaría leerlo? Voy a leerlo rapidito, para que usted esté enterado de esto. Levítico número 10, capítulo 18. Dice: habló Yahweh o Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová tu Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, hijo de Caín, hijo de la serpiente, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán. Canaán, ni siquiera nieto, porque era tremendo. La mamá de Canaán era su abuela y su madre. Imagínense eso. A la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra. Mis estatutos guardaréis andando en ellos, como yo Jehová vuestro Dios ha dicho. Por tanto, y mire que el pueblo de Dios no hace esto: guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas y mis leyes. ¿Usted conoce los estatutos de Dios? No. ¿Usted conoce las ordenanzas de Dios? No. ¿Usted conoce la ley de Dios? No. Pero conoce los milagros de Cristo, las bienaventuranzas, y pare de contar, y por ahí lo que Pablo dijo, y que no debemos leer la ley de Dios porque la ley supuestamente fue abolida, cuando Cristo dijo que Él no vino ni a abrogar la ley ni los profetas, sino que Él vino a cumplirla. Y Él mismo dijo: cielo y tierra pasará, mas mi palabra ni la palabra de mi Padre pasará. Dice: por tanto guardaré mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá, ellos, yo, Yahweh o Jehová.
Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna. Ojo con esto. Y hay familias que se han conformado porque se han casado entre primos, entre hermanos, entre tíos y sobrinos. Y eso está prohibido por Dios. Por eso salen hijos con malformaciones. Miren lo que dice la Escritura. Ningún varón se llegarse es tener sexualidad, a parienta próxima alguna, para descubrir su desnudez, yo, Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. Escuche, no descubrirás su desnudez. Y tremendo que hay familias donde la mamá tranquilamente se va cambiando y se va desnudando delante de sus hijos porque son sus hijos y eso está prohibido por el Altísimo. Ningún hijo, solamente cuando son de pecho, puede conocer su cuerpo. Escuchen esto. Ay, es que son mis hijos y que eso no pasa nada. No, señor. Está prohibido por el Eterno que sus hijos la conozcan a usted desnuda o lo conozcan a usted desnudo. Porque hay hombres que les gusta tranquilamente andar hasta en ropa interior por la casa y sus hijos y sus hijas lo están viendo. Eso está prohibido por Dios. Eso es un acto de inmoralidad. Dice, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. Y lo leímos, que eso fue lo que hizo Cam cuando tuvo relaciones con su propia mamá. La desnudez de tu hermana, hija de su padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. Y hay muchos países del mundo donde los hermanos resultan hasta violando y teniendo sexo con las propias hermanas. O los padres abusando de sus propias hijas. Y la gente se pregunta, ¿pero por qué pasa esto si no del papá? Porque provienen y son descendientes de la serpiente. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera. ¿Cuál es la nacida afuera? Los medio hermanos o medio hermanas. Está prohibido. Su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo, o sea, la nieta, o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás porque es desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, o sea, la tía, engendrada de tu padre, la desnudez de la hija de la mujer de tu padre, la medio hermana, engendrada de tu padre, tu hermana, es su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre, las tías. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de la nuera no descubrirás, mujeres de tu hijo no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano, las cuñadas y cuñados. La desnudez de la mujer de su hija no descubrirás, no tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez, son parientas, es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella, es su vida, y no te llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Y hay algunos que les gusta y no dejan que la mujer se limpie, y eso es maldad, es aberración. Además no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella, el adulterio y la fornicación. Es aberración para Dios. Y no des tu hijo para ofrecerlo por fuego a Moloc, no contamines así el nombre de Dios, tu Dios Jehová. ¿Sabe cuál es el Dios Moloc? Eso es lo que pasó allá en Canadá, ese orfanato de niños indígenas, que la Iglesia Católica tenía es que para ayudar a los niños de los indígenas huérfanos. Y lo que hacían era violarlos, sexo, y luego los sacrificaban a Moloc. Y hay gente de la élite, y por allá hay hasta expresidentes tremendos de los Estados Unidos, que se ha certificado que ellos beben sangre de niños. Y por allá en Gran Bretaña también con el tema de la reina. Todos esos niños que se desaparecen es porque les ofrecen a Moloc, y se comen sus órganos, y se toman su sangre. No te echarás con varón, como con mujer es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amacinándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante del animal para ayuntarse con él porque es perversión.
En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se ha corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no oigáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Les dije que iba a ser fuerte esta noche, va a ser fuerte. Luego de Egipto nació Nimrod, el padre de los gigantes. Perdón, nació Nimrod, y Nimrod era un gigante. Y luego vino Coré. ¿Se acuerdan de la prevaricación de Coré que hablaba ya en Moisés? Coré era descendiente de Caín, tenía la simiente. Y lo encontramos en número 6, número 16. Vamos al libro de Números, capítulo 16. Levítico, Números, capítulo 16. Y vamos a leer del verso 30 en adelante para no leer toda la historia. Ellos se sublevaron contra Moisés y contra Aarón y dijeron que ellos también podían ser sacerdotes y que a ellos también Dios les iba a escuchar, que es la murmuración de Coré. Cuando la gente no quiere reconocer al verdadero hombre de Dios, sino que empiezan a decir que Dios también va a hablar por ellos, que Dios también puede dirigir el pueblo con ellos, ojo con esto. Después de la historia dice, del verso 30, mas si Jehová hiciera algo nuevo y la tierra abriese su boca, dijo Moisés, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba bajo de ellos, y se tragó a ellos, sus casas, y todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes, y a sus descendientes. ¿Por qué se los tragó? Porque el que no quiere reconocer al enviado de Dios, y quiere ser igual al enviado de Dios, se hace igual a Satanás, que quiere ser igual a Dios. Y entra en contradicción. Por ahí en Apocalipsis también habla de eso, de la contradicción de Coré. Y se abrió la tierra y se los tragó vivos, y dice que descendieron vivos al Seol. Mire, dice, y ellos y con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron en medio de la congregación. Vivos al mismo infierno. En cuerpito se fueron al infierno de una. Imagínate lo que es que se abra la tierra y se los tragó. Y ellos se pararon frente a Moisés y le decían, no, es que Dios también puede hablar por nosotros. ¿Por qué es usted? ¿Por qué usted y su hermano? Nosotros también podemos adorarle, nosotros también podemos ser levitas, nosotros también podemos... ¡Y tremendo esto! Y descendieron también Coré. De Coré vino Esaú. Es tremendo porque es la historia de Jacob. Jacob tuvo 2 hijos. Y aquí vamos a algo más tremendo. Tuvo 2 hijos. ¿Sí? Que fueron... Isaac. No Abraham, sino Isaac tuvo 2 hijos. Y resulta que ustedes se acordarán la historia cuando Abraham mandó a Eliezer a buscarle mujer a Jacob. Y se encontraron a Rebequita. Y Rebequita provenía de un pueblo que era descendiente de Caín y la serpiente. Por eso Rebeca era tramposa. Se robó hasta los ídolos de su padre. Y cuando su padre fue a buscarlos, ella le dijo, no, padre, yo no me puedo levantar de aquí porque estoy con la costumbre de las mujeres. Tramposa, mentirosa, idólatra. Y esa mujer, la mamá de Esaú y Jacob, acuérdense que dice la historia que Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. No es tan así. Resulta que la mamá, siendo tramposa, mentirosa, acuérdense que engañaron a Isaac, siendo ya viejito y ciego. Ella vistió y ella fue la que le propuso a Jacob. Le dijo que se pusiera piel peluda aquí de un animal para que se pareciera a su hermano. Y así engañaron a Isaac. Isaac le dio la primogenitura a Jacob y era el menor. ¿Por qué? Porque ella provenía de un pueblo pagano, hija de Caín, hija de la serpiente. Y por eso Jacob y Esaú, aunque eran mellizos, la primogenitura pasó a Jacob y vino la descendencia, porque Jacob tenía la semilla perfecta de su padre, pero predominó la semilla de la serpiente y Caín por medio de su madre en Esaú.
Y ahí vienen otros pueblos que son enemigos del pueblo de Israel, que aborrecen a Dios. Es algo tremendo. Después vino Amalek. De Esaú descendía Amalek. Y usted lo puede encontrar, el pueblo amalecita, y algo muy tremendo en 1 Samuel 15:3. Quiero que vayamos a 1 Samuel 15:3, que es la historia cuando Saúl desobedeció a Dios. Y porque Dios le había dado la orden y le dijo, vaya, mate al pueblo de Amalek, mate a todos, no deje vivos ni siquiera a los niños, ni los de brazos ni los de pecho, dice. Mira lo que dice la escritura. Dice, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres y niños y aún los de pecho y aún los animales. Dice, y aún los animales, vacas, ovejas, camellos, asnos, mate todo eso. Y a veces la gente lee esto y dice, no, es que Dios era despiadado, mataba hasta los niños de brazos, hasta los bebés, hasta los de pecho. Pero lo que no saben es que los amalecitas eran tan aberrantes y tan sucios y tan cochinos, que cuando dijo hasta los de pecho, es porque ellos, ¿por qué mandó matar los animales? Porque ellos se amancemaban sexualmente con los animales. Y habían híbridos, seres humanos y animales, mitad hombre y mitad animal, y esos bebés eran aberración. Era una raza corrompida. Habían gigantes, habían niños deformes, personas deformes. Nacían animales deformes con partes humanas y partes de animales. Por eso la orden de aniquilar y acabar con todo eso. Porque era la perfecta simiente de la serpiente de Caín, de los ángeles caídos, de los demonios. Y resulta que Saúl le dio por perdonar a Amalek y cogerse las riquezas y los animales. Y eso es abominación a Dios. De ahí nacieron los asirios. Los asirios fueron los que esclavizaron al pueblo de Israel en el año 722 a.C. y se los llevaron esclavos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, ¿por qué fue esclavo en Babilonia, Asiria, Persia, Media y los romanos? Porque dejaron los estatutos, las normas y los preceptos de Dios y se contaminaron de la sexualidad. Por eso la pornografía es un arma satánica tremenda y fuerte. Hombre o mujer que juegue con la pornografía resulta en pecados de tipo sexual y aberraciones. Y se paran en los altares. Y predican. Y por eso hay tanta cosa y tanta aberración que se ve dentro de la iglesia cristiana. Ah, es que el pastor fornicó con fulana. ¿Cómo que fornicó si está leyendo la palabra? Pues como no lee ni conoce la verdad, pues claro, no es hijo de Dios. Y están dirigiendo las iglesias. Pues usted tiene que cumplir lo que el Señor dijo allá en Apocalipsis 18:4. Huya, salga de ahí, no se contamine con sus pecados ni con sus plagas. De ahí nacieron los filisteos. Y de los filisteos, acuérdense del famoso Goliat. ¿Y sabe cuál era lo tremendo de los gigantes? Y eso que Goliat era uno de los pequeñitos. Goliat tenía casi 3 metros de altura. Y la arqueología ha encontrado esqueletos hasta de 10 metros de altura. Se distinguían porque tenían solamente 6 dedos. Perdón, nosotros tenemos 5 en las manos y los pies, y ellos tenían 6, fuera de su altura y deformes. De ellos nacieron los anaseos, los refaitas y los gibonitas, hijos de Cam. Y aparecen los famosos cananeos en la Biblia. En la tierra prometida, los cananeos. De los cananeos aparecieron los jebuseos, los heveos, los emateos, los amorreos, araseos, sermaseos, cineseos y jerjeseos. 3, 6, 7, 8 naciones que poblaban la tierra alrededor de Israel. Todos estos, bueno, ahorita les voy a decir eso. De ahí aparecieron los babilónicos en la época de Daniel, el imperio babilónico. Luego los medos y persas, también en la época de Daniel. Acuérdense de la estatua, cabeza de oro, el pecho de plata y el vientre, las piernas de hierro y luego con barro cocido. Babilónicos, medos persas y los romanos, el famoso imperio romano. Y en el Nuevo Testamento aparecieron los falsos judíos. Los falsos judíos, que eran los famosos fariseos. Mateo
12:34. Vámonos al Nuevo Testamento ahora. Libro de Mateo, capítulo 12, verso 34. Miren lo que les decía el Señor. Les decía generación. Generación son descendientes. Generación de víboras, hijos de la serpiente. Por eso les decía generación de víboras, porque procedían de Caín, de esa descendencia, y de la serpiente. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Y hoy en día, las hijas de la ramera, que son rameras prostitutas también, hablan lo bueno, leudando la palabra, siendo generación de la serpiente. Por eso viven en delitos y pecados. Y lamentablemente las iglesias, no hay una sola, tienen la mayor corrupción que no se ve ni siquiera en el mundo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De ahí salieron los famosos Illuminatis, masones, Rockefellers, los Soros, que son los grupos más fuertes que hay en la tierra. Y nació la gran ramera de la bestia de hierro, el Imperio Romano, que se convirtió, después de la caída del imperio, en el barro cocido, sustentada por 10 dedos de barro cocido, que son los 10 reyes que están actualmente en la tierra. Ya hablamos de ellos. Búsquelos para que sepa cuáles son. Y económicamente sustentada por el G7 y el famoso G8 que se cumplió, que está en Apocalipsis, que son los gobiernos más ricos del mundo. Y por eso todos los gobiernos, usted no lo sabe, todos los gobiernos del mundo le mandan a Roma dinero como diezmos. Por eso es el príncipe de la tierra, convirtiéndose en lo que dice Apocalipsis 17:5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande. ¿Y sabe qué traduce Babilonia? La puerta de los dioses que vinieron a la tierra en la antigüedad. Cuna de demonios, espíritus inmundos. Mire lo que dice, la madre, el Vaticano, la madre de las rameras, madre de las rameras. Todas las iglesias con título de cristianismo nacieron de Babilonia, de su madre, el Vaticano. Si usted no me cree, investigue de dónde proviene su denominación, su iglesia, y los fundadores de dónde salieron. Todas de Calvino, de Weiss, de Lutero, hijos de la ramera. Por eso la Biblia en Apocalipsis y en los libros proféticos no habla de iglesia, habla de justos y santos, que son los que cumplen los preceptos, las leyes y los estatutos del Padre Celestial, y para eso vino Cristo. Para eso predicaron los apóstoles. Mire lo que dice, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y si usted se lee todo el capítulo, la describe perfectamente, aún su ubicación geográfica. Quiénes son y cómo actúan. Y dice, habita llena y porque se ha hecho habitación de demonios, 18:2, y guarida de todo espíritu inmundo, albergue toda inmunda y aborrecible. Y si así está la madre, sus hijas peor. Por eso sus hijas recibieron un canon bíblico creado por la ramera, leudado. Y por eso sacaron de la Biblia los libros con las verdades del Eterno, para que la gente no busque ni llegue a la verdad ni al Padre Celestial. ¿Cuáles libros son? Dese a la tarea de buscarlos. Le voy a decir que sacaron del canon bíblico. El libro de Jaser, con J. El libro de Enoch. El libro de los jubileos. La profecía de Moisés. Y los libros o los rollos de Melquisedec.
Y si quisiéramos indagar, faltan muchos más escritos, como los de los demás apóstoles que no están ni los menciona la Biblia. Y los libros que tuvieron que haber escrito, o tener escrito, de los padres de las 12 tribus de Israel. ¿Cuántas verdades ocultas? Por eso la gente no busca a Dios. Ni está en el camino, ni está en la verdad, ni está en la vida. Y por eso Cristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Termino nuevamente diciéndole esto, mi amado hermano, porque yo sé cuál va a ser su pregunta. Entonces, ¿qué hacemos? Busque a Dios en espíritu y verdad. Pablo dijo, pida al Espíritu Santo que lo guíe a toda la verdad. Aún dentro de esto, por eso Cristo dijo, escudriñad, nunca dijo lean. Y cuando usted lee, se pierde las riquezas. Cuando usted escudriña, usted investiga. Usted quiere conocimiento y entra en la verdad. Haga lo que hizo la iglesia primitiva. Adoraba a Dios en espíritu y en verdad. Busque la verdad que sea de Dios aquí. Todo lo que hable acerca del Padre Celestial, de la ley, de los estatutos, de las normas, del amor al prójimo, del perdón, de la misericordia, de la restauración, de la restitución, de la fe, de la vida eterna, es de Dios. Lo demás que habla en contra del prójimo, de aborrecer, de maldecir, de perseguir, de pisotear, de maltratar, de no juntarse, todo lo que es permisivo con el pecado, como que tenemos un abogado, que yo sé que para usted es duro escuchar esto, porque ya en 1 de Juan capítulo 2 le escribieron, hijitos, si alguno os hubiera pecado, tenéis a Jesucristo como abogado ante el Padre, lo cual le está permitiendo a la gente vivir en pecado y arrepentirse, vivir en pecado y arrepentirse. Ha sido impostado, la coma juánica. 1 de Juan capítulo 5 versos 7 y 8, no existen los originales. Mateo 28 y 19, no existen los originales. Con eso la ramera sustentó la teología de la Trinidad. No existen los originales. Tito, las ordenanzas para los líderes, no existen los originales. El sexto ministerio que le atribuyeron a Pablo en Hechos 20-28, creo, no están los originales. Los obispos no han sido mencionados por Dios y fueron los que crearon la ramera. Y algunas hijas de la ramera se manejan y tienen obispos dentro de sus denominaciones y la iglesia no sabe ni tiene idea de esto. Y llegó el obispo. Y el obispo le habló a la iglesia. Un ministerio que no está aprobado ni por Pablo, ni por Cristo, ni por su palabra. Pero está en el canon bíblico. Porque cuando ellos crearon esto, tenían que justificar su ministerio y su actuar dentro de la iglesia. Entonces ellos impostaron. Los originales no habla de ellos. Ni Cristo los nombró, menos Pablo, pero se lo atribuyeron a Pablo. Cartas paulinas que le atribuyeron a Pablo, donde Pablo persigue, maltrata y habla en contra de la ley de Dios. Las metieron los obispos. Hijos de la ramera. Hijos de Caín, descendientes de Caín. Por eso ocultaron las verdades y sacaron todos estos libros del canon bíblico para que usted y yo no supiéramos la verdad. Pero llegó el tiempo, como dijo el ángel y se lo dijo a Daniel, sella estas palabras, y a Juan se lo dijeron porque son para el tiempo del fin. Llegó el tiempo del fin y los sellos están siendo abiertos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias por estas verdades que nos permites hablar, Señor. Bendice a tu pueblo, a los santos. Sácalos, Señor, de las hijas de la ramera para que entren al camino, a la verdad y la vida que es Cristo. Y Cristo nos lleva al Padre Celestial, a los estatutos, a las normas, a las ordenanzas, a las leyes de Dios que no son restrictivas, sino son protectoras. La raza humana tiene que abrir los ojos, Señor. Y aún tu palabra dice que muchos y millones de toda lengua, tribu y nación abrirán tus ojos y estaremos adorando y estaremos en la adoración celestial, Señor. Permite, Señor, que ese embotamiento mental en que, como dice en 2 Corintios 4:4, en que Satanás, la serpiente antigua, tiene sometido a tu pueblo, se deshaga y se rompa en el nombre de Jesucristo, y la sangre preciosa de Cristo rompa todo eso y lo destruya.
Gracias por tu verdad. Bendice su entrada, bendice su salida, bendice a cada hombre y mujer que estuvo en esta enseñanza, Padre, y permite que sean instrumento para que otros abran la verdad y te empiecen a adorar en espíritu y verdad, para que huyan y salgan de las teologías humanas, de la mentira del evangelio de la serpiente, y entren al evangelio de la palabra de Dios y la verdad. Permítenos cada día seguir aprendiendo cada vez más de ti. Tómanos de tu mano, Espíritu Santo. Llévanos, Espíritu Santo, a la verdad como Cristo lo prometió y lo dijo, Señor. Y que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Yo quiero ser partícipe de las bodas del Cordero. Yo no quiero simplemente ver cómo el pueblo de Dios fue trasladado, transportado y que muchos se quedarán asustados, muchos se quedarán, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Si yo voy a la iglesia, yo comparto, yo hago esto. Pero nadie está obedeciendo a Dios porque Satanás se encargó de engañarlos a los escogidos, si fuere posible, dijo. Y la única forma de engañarlos fue escondiendo la verdad del Eterno. Y preparó un evangelio, el evangelio de la serpiente leudado. Un poco de verdad y mucha mentira. Y la iglesia, o la mal llamada iglesia, camina en la mentira de Satanás. Por eso persiguen, maltratan, difaman, aborrecen, destruyen, pisotean. No ayudan al prójimo. No ven por el desnudo, no ven por el que está en la calle, no le dan pan al hambriento, no visitan al que está en la cárcel, no visitan a nadie en los hospitales. No ayudan a la viuda, al pobre, al desvalido, al menesteroso, sino andan en pos de dinero, en una ambición tremenda como su padre Satanás lo hizo, que se llenó de tanta ambición que quiso ser igual a Dios y quiso estar igual a Dios. Nomás miremos su vestimenta ya en Ezequiel 28. Cómo se vestía de piedras preciosas, de orgullo y altivez, y así está la mal llamada iglesia. Creen ser dioses. Alguien cae en transgresión, en pecado, en vez de ir a levantarlo y traerlo nuevamente al camino y a la verdad de la vida, lo único que hacen es perseguirlo y maltratarlo y difamarlo, destruirlo. Que Dios nos libre del evangelio de la serpiente. Mis amados hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Que Cristo y la sangre de Cristo nos proteja y nos lleve al buen camino, porque Él es el pastor. Dice la Escritura, Jehová es mi pastor, y debemos estar bajo la cobertura y la sombra del Omnipotente. Dios les bendiga. Buenas noches.